Mi nombre es Pedro Cayuqueo Millaqueo, soy mapuche del sector de Entre Ríos, en la comuna de Nueva Imperial. De ahí es la comunidad materna de mi familia, la reducción Cacique Luis Millaqueo, que era mi bisabuelo. Por parte materna soy de ese sector y por parte paterna soy de la zona de Codigüe, que eso queda camino de Imperial a Secaragua. Esos son mis dos orígenes, podríamos decir, el tubún, que es la raíz del territorio donde yo vengo. Los mapuches tenemos esa característica de que cuando saludamos y nos presentamos, inmediatamente dejamos claro de qué linaje familiar somos y de qué territorio somos. Y esa información es muy relevante porque uno así, con otro mapuche, establece una comunicación mucho más cercana. El saludo occidental del hola y chao como que no funciona mucho entre mapuches. Hay que entregar información, hay que decir quién es uno, de dónde viene, y eso es algo que me imagino también existe en sociedades campesinas, sociedades más vinculadas al campo. Me crié con mi madre en la comunidad materna. Mi padre falleció cuando yo era un bebé, en tiempo de dictadura. Lo alcancé a conocer muy poco, yo tenía 4 años cuando murió. Entonces nos criamos con mi familia materna en Entre Ríos. Soy el menor de 3 hermanos, 2 hermanas mujeres mayores, soy el más chico de la familia. Y a temprana edad tuve conciencia de mi identidad mapuche porque tuve el privilegio de nacer en un sector muy tradicional de comunidades, en el Valle del Cautín. Es una zona que imagino Pepe conoce, Boroba, Entre Ríos, Rayintuleuco se llama el lugar, donde hay un sector de muchas comunidades, reducciones, con mucha presencia también de activismo cultural, político. Los grandes congresos araucanos que se hacían en los 70 se hacían ahí, en Entre Ríos, y de una familia también materna de dirigentes. Mi abuelo lonco de la comunidad, tíos que fueron dirigentes también. Entonces, la mapuchidad, digamos, mía es bastante natural, por decirlo así. Uno creció en un ambiente de cultura y de política bastante fuerte. Donde están comunidades colindantes con los fondos forestales. Una pobreza increíble. Uno siempre como mapuche trata de ser más romántico y dice que la pobreza huinca es un concepto huinca y que si nosotros podemos vivir del aire o vivir de la vertiente o de cazar conejos, no sé, ya está bien para los poetas eso, pero en la realidad no es así. La realidad es que hay pobreza en muchas comunidades, pobreza extrema, tanto así que en muchas zonas de sacrificio forestal no hay agua, como está pasando, escuchaba en la mañana aquí también en Chiloé. Por tanto, las condiciones para que, como nosotros éramos activistas políticos, las condiciones para agudizar conflictos ahí eran... El gobierno nos culpaba a nosotros de que andábamos generando focos de conflicto, pero las condiciones estaban ahí instaladas. O sea, era que alguien dijera Peña, hagamos algo, y toda la gente decía, hagamos algo. Y como el Peña Chureo tenía el don de la palabra, bueno, le costaba mucho convencer a los fieles que fueran a conversar con los falleceros, que estaban en un fondo. Yo conocí ahí la realidad de un territorio invadido por una industria que uno después ya con el tiempo empieza a comprender el cuadro más general, digamos. Fíjense que en esos años, en los años 90 y después de la década del 2000, el conflicto estaba centrado básicamente con las forestales. En esos años, gran parte de los focos de conflicto que habían eran en comunidades con empresas forestales. Esto cambió con el tiempo y se trasladó, digamos, a la zona de Cautín al conflicto de comunidades con dueños de fondo, con agricultores. Y después derivó, además, en un conflicto entre comunidades con pequeños parceleros, que no son dueños de fondo, son parceleros pobres que llegaron con la reforma agraria a instalarse en alguna zona, asentamientos como Chihuahue, Chequenco y otros más,
y que lamentablemente por la agudización del conflicto y la radicalidad que ha adquirido el conflicto, se han visto involucrados también como víctimas del conflicto. Y hay parceleros, especialmente en la zona de Coyipulli y Ercilla, que han sido sacados completamente de sus propiedades. Y muchos de ellos viven de allegados en Pidima o en Coyipulli, en una figura que se asemeja mucho a los refugiados que hay en las guerras. Son personas desplazadas por un conflicto. Incluso hasta ACNUR podría darles categoría de refugiados, porque ellos tuvieron que abandonar sus propiedades producto del conflicto. Desplazados por mapuche, no desplazados, digamos, por mapuches, por comuneros, por jóvenes activistas. Algo que nosotros, cuando estábamos a finales de los 90 en la CAM, nunca vislumbramos que esto podría llegar a esos niveles, a niveles, digamos. Es más, la CAM todavía mantiene cierta línea que se relaciona más bien con una ética revolucionaria de tener súper claro quiénes son sus enemigos. Y siempre se ha situado a las empresas forestales y al gran capital internacional como el principal foco de conflicto para la CAM. La CAM nunca ha reivindicado acciones contra parceleros, contra dueños de fondos. No es el camino que la organización ha querido tomar, digamos. Y yo lo encuentro muy atinado dentro del conflicto, porque finalmente uno va entendiendo después que efectivamente el gran problema, y así lo señala Huanchumilla en su propuesta de solucionar el tema, el gran problema son las forestales. Ese es el gran problema. Lo que pasa hoy día con el conflicto con los agricultores tiene que ver con que hay pequeños focos de conflictividad en algunas zonas con algunos agricultores, dueños de fondos, los Urban, los Luchinger, en fin, son como 5 o 6 familias de la zona, pero que ellos tienen algo que hace que se magnifique todo. Ellos tienen redes y tienen influencia cultural y social y económica para tocar teclas como la multigremial, como la SOFOFA, como la SNA, como los parlamentarios de la UDI o RN, que claramente amplifican la magnitud de lo que sucede, ¿ya? En ese sentido yo siempre soy responsable en decir que el conflicto con los agricultores está completamente magnificado, está completamente sobrevendido. No es el estado de crisis regional que plantea la SOFOFA o que plantean los medios, como si hubiera una guerra civil interna, donde andan mapuches por los campos quemando casas. No es esa la realidad. Lo que sucede es que las víctimas de agricultores, en particular, son personas que tienen la capacidad para transformar un delito común muchas veces, que te fueron a la casa a robar una vaca, o te fueron a asaltar tu casa, no sé, en el marco del conflicto, en un acto que ellos califican como terrorista. Y ahí la cosa ya se pierden todas las proporciones. Tanto así que en este momento, en este preciso momento, se está interpelando al ministro del Interior en el Congreso. Ahora, voy a estar respondiendo preguntas a esta hora ya, por el caso de la Machi Francisca y los Luchinger. O sea, los agricultores tienen esa capacidad, y la han tenido históricamente, porque son un gremio, no olvidemos el golpe de Estado, no olvidemos, en la historia de Chile hay ejemplos clarísimos anteriores de cómo sectores patronales y los agricultores en particular han metido, digamos, las manos para que sucedan cosas. Pero el conflicto central, y yo quiero dejarlo muy claro, es con las forestales. Las forestales tienen más de 1 millón de hectáreas de tierra en el territorio mapuche. Y gran parte de los reclamos que la CAM tenía en su minuto con las forestales y que hoy día otros grupos que han surgido tienen con las forestales son tierras que fueron usurpadas en la contrarreforma agraria que hubo en los años 70, que fueron traspasadas a la CONAF, y que la CONAF después las traspasó a grupos privados. Hay un nombre muy actual, Julio Ponce Lerú, que era yerno de Pinochet y que era el jefe de la CONAF en esos años. Y él se forró también en plata con eso, con lo que hicieron con la venta de tierras al capital forestal que estaba recién llegando a Chile. Fíjense que cuando salió hace poquito el inserto de la SOFOFA,
reclamando por la inseguridad jurídica, reclamando por, casi llamando a los militares a que intervinieran en la Araucanía. La Araucanía está completamente llena de turistas. O sea, la Araucanía de hace 5 años a la fecha es la región que tiene mayor turismo interno. O sea, de turistas que veranean en Chile, la Araucanía es la que está en primer lugar. Todo el mundo viene a la Araucanía. Yo en un programa de televisión lo comentaba y decía que raro que la gente vaya a veranear a una zona de conflicto tan terrible. Si hay terrorismo, es turismo extremo, entonces la gente va a meterse ahí a pata los callos. Y eso pasa porque como yo les dije hace un rato, hay una especie como de magnificación de lo que sucede. La Sofocas sacó ese inserto casi sedicioso porque llamaban incluso que los militares pudieran intervenir. Y fíjense que hubo un gremio que no firmó ese inserto. Y eso pasó desapercibido. Y ese gremio fue la Corma, la Corporación de la Madera. La Corma no firmó ese inserto. ¿Y por qué la Corma no firma ese inserto? Porque la Corma tiene súper claro que el salir públicamente hablando del tema del conflicto le afecta al negocio de la Corma, que es el tema de la madera. En las certificaciones, todo lo que exige hoy día la comunidad internacional a la hora de hacer negocios con los países, la conflictividad con los mapuches es un tema para la Corma. Y la Corma además, ellos incluso hoy día tienen ya una especie como de porcentaje que asumen como pérdida en el conflicto. Porque es tal el patrimonio, es tan gigante la cantidad de millones, de miles de millones de dólares que involucra la industria forestal, que tengan conflicto con 4, 5, 6 comunidades donde le saquen madera o le quemen bosque, es prácticamente da lo mismo. Mientras gocen ellos de la protección del gobierno, la protección policial, que hay fondos que están pero repletos de carabineros, acampando en los fondos, acompañando a las máquinas. Ustedes vieron Avatar, ¿cierto? Bueno, en Avatar las máquinas van avanzando con tipos armados al lado. Ya, lo mismo pasa en Yeuyeu, pasa en muchas zonas. Y armados de verdad. O sea, yo para la tercera fuimos a Tirúa a hacer un reportaje a principios de este año y constatamos un campamento de más de 100 efectivos del GOPE acampando en el fondo choque, ¿qué se llama el fondo? Con fusiles de asalto M4, que son los que usan los gringos en Siria, en Afganistán. O sea, armados para la guerra. Funcionarios públicos protegiendo a empresas privadas. Es como si hubieran GOPE afuera de cada banco que están en la plaza de los pueblos. La gente preguntaría, ¿qué hace un carabinero cuidando un banco? Bueno, la gente no se pregunta mucho qué hace carabinero cuidando un fondo. Pero sucede. Entonces las forestales, como política, ellos tratan constantemente de bajarle el perfil al conflicto y porque además están completamente blindados por los gobiernos. Los gobiernos no han hecho muchos esfuerzos para que la entrega de tierras de forestales o la compra o la expropiación sea un camino para resolver la conflictividad que hay en el sur. Eso es algo que lamentablemente no ha sucedido con ningún gobierno. Ningún gobierno ha querido intervenir a las forestales para que sean parte de la solución. Esto ha llegado a tal nivel que hoy día incluso las forestales, algunas gerencias importantes, están pensando la forma de restituir. Yo he conversado con gerentes del Grupo Mate y ellos incluso han ido planteando esta idea de, bueno, nosotros podríamos hacer un gesto, y podríamos restituir, no sé, 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, pero ellos se encuentran hoy día con la paradoja de que desde el gobierno no hay voluntad para hacer esos acercamientos. Por tanto, el conflicto ha ido creciendo y madurando en intensidad y también se ha ido desfocando en el ámbito del activismo, porque, no sé, ustedes deben haberlo visto por la televisión o por los medios, el fenómeno que ocurrió el año pasado, que ya hoy día es común, la quema de iglesias, por ejemplo. La quema de iglesias es completamente nueva en materia de activismo indígena. Eso es algo que no hay, digamos, precedente de que hubiera ocurrido antes. Y comenzó a ocurrir el año pasado y han sido reivindicadas, digamos, por agrupaciones mapuches que impulsan eso.
ya en una postura de nosotros contra ellos, nosotros contra los wincas, nosotros contra la religión, nosotros contra el blanco. Y cuando los conflictos llegan a ese punto, yo me preocupo mucho. Porque finalmente cuando uno vuelve atrás la mirada, recuerda la comunidad, recuerda la vivencia campesina, recuerda la vivencia que tenían mis abuelos, mis tíos, en fin, uno recuerda que el discurso mapuche y la cultura mapuche no es eso. Es una cultura muy abierta al diálogo, al cruce cultural, muy abierta al compartir, muy abierta a la convivencia interétnica, muy abierta al construir juntos una vivencia respetuosa en un mismo lugar. Por tanto, lo que a mí me preocupa en tanto individuo mapuche es que el conflicto lamentablemente ha ido fortaleciendo un discurso étnico racista también desde el punto de vista mapuche. ¿Ya? Eso es algo que uno tiene que decirlo, uno no puede hacerse loco y decir que aquí el blanco, el winca es el malo, digamos. Hay matices, hay también discursos nuestros que hay que ponerle ojo. Yo soy optimista respecto de la sociedad chilena. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, y también lo he podido hacer en mis columnas, en mis textos, en mis libros, de que cuando a la gente se le cuenta lo que pasó realmente con nosotros, la gente empatiza con la causa. Porque aquí hay un problema que es de origen. A nadie se le enseña en los colegios, todavía en el 2017, a nadie se le enseña en los colegios lo que realmente pasó con los pueblos originarios de Chile. En el caso mapuche figura unos párrafos muy cortitos donde se habla de la pacificación de la Araucanía. Y se menciona que hubo una pacificación porque estos tipos eran tan salvajes, se lo pasaban entre ellos en discusiones y peleas, que había que pacificarlos. Y eso se hizo en el Cerro Nilol, en una junta con los caciques, el general Urrutia, donde se dieron los abrazos y se pacificó la Araucanía. Y resulta que nadie cuenta que hubo una guerra contra los mapuches, y una guerra de anexión, y que los mapuches perdimos nuestro país después que Bolivia perdió su mar. O sea, si para los bolivianos es tan sentido en su psiqui colectiva que tuvieron mar, que fueron un país que tenía costa, que tenía playa, que tenía fuerza naval, y que fue quitado por Chile en la guerra del Pacífico, y todavía los bolivianos tienen esa cosita aquí metida, que no, queremos mar, queremos mar, queremos mar. Imagínense lo que es para los mapuches, que se los quitaron nuestro país. Nos quitaron el mar, el espacio aéreo, la tierra, nuestro sistema jurídico, nuestro gobierno, nuestra economía. Nos quitaron todo, nuestra libertad. Entonces, cuando se habla muchas veces del conflicto y la gente no tiene esta historia, no se la contaron ni se la enseñaron, la gente dice, pero ¿por qué estos mapuches le desean tanto si esto pasó con Cristóbal Colón? Esto viene hace 500 años, ¿cómo vamos a volver 500 años atrás? Y uno dice, no, si no fue hace 500 años, esto fue en el siglo, a fin del siglo anterior, del 19. Mi bisabuelo, Luis Millaqueo, tiene un título de merced que le entregaron el Estado y que tiene una firma de un militar. Y ese era mi bisabuelo, no fue mi tatarabuelo, fue mi bisabuelo, que nació en un país mapuche que era libre y murió en un país mapuche colonizado por los chilenos. Y mi abuelo, que era bastante rencoroso por lo que sé, le transmitió a mi abuelo toda esa mala onda. Y la mala onda de mi abuelo con los chilenos era evidente. Mi abuelo Alberto era racista con los chilenos. Mi abuelo Alberto encontraba que era lo peor el winca. Era mentiroso, ladrón, embustero, flojo, en fin. Y el abuelo Alberto era realmente racista. Y quizás por eso soy Cayuqueo Millaqueo, porque no estaba dispuesto a que su hija se casara con un winca. Ella quería casarse con un mapuche. Y fíjense que hubieron generaciones en los años 40, 50, donde se mantuvo esta idea de que fuimos un país, fuimos realmente una sociedad libre, rica, con platería, ganadería, textiles, en fin. Yo siempre muestro en algunas charlas que hago con imágenes, yo siempre muestro la imagen de la platería mapuche, de la mujer mapuche o el lonco, digamos, con su atuendo.
y muestro imágenes muy también que se han ido descubriendo hace poco tiempo en la zona de Neuquén, Argentina, donde estaba la zona de la riqueza mapuche, estaban las pampas que eran, no eran argentinos en esos años, eran pampas, donde estaba la ganadería mapuche, habían plateros mapuche y huincas que trabajaban en la plata para adornar los caballos. O sea, un grado de ostentación y de riqueza pero absoluta. O sea, yo pongo esas fotos de las mujeres con su relilón, con chapelacucha, con toda su ornamentación, y tú estás viendo riqueza ahí. Tú estás viendo un pueblo rico y estás viendo un pueblo sofisticado que era capaz de desarrollar un arte tan delicado como la orfebrería. Villalobos nos retrata a nosotros, el historiador, como salvajes bueno para nada, que andamos a poto pelado sacando maquis desde los árboles. Bueno, un pueblo que anda a poto pelado cazando conejos no desarrolla la ratería a ese nivel, que realmente es maravillosa, y hay libros que están empastados con la ratería mapuche, que realmente son bellísimos, y se han hecho exposiciones en Europa, en museos importantes de platería mapuche, porque el grado de sofisticación fue tal que cada familia tenía un tipo de platería. Cada familia contrataba un rutrafe para que le hiciera la platería familiar. Me refiero a las grandes familias, no todos digamos, pero las grandes familias mapuche tenían un rutrafe particular, que generalmente incluso no era mapuche, era un huinca. El rutrafe generalmente era un español o un huinca que trabajaba la plata, que era contratado por los mapuches. Ya, es un huinquita de Concepción. Ya, tú ven para acá y trabajas a mí con diseños propios para mí, personalizados. Entonces estamos hablando de una sociedad fascinante que por la misma razón se le invadió su territorio. Si nadie invade un país pobre, esa era la lógica. O sea, los norteamericanos cuando van a Medio Oriente van porque hay petróleo, porque hay, digamos, rutas comerciales ricas. Y acá pasó lo mismo. Acá hubo una invasión militar, una guerra que duró un par de décadas, que está documentada. Hoy día ya hay literatura al respecto. Hay un libro maravilloso que salió, que está hace ya 2 años en el tope del ranking, un veterano de 3 guerras, que es un libro de un militar chileno que peleó en la Guerra del Pacífico, la Guerra Civil del 91 y en la ocupación de la Araucanía. Y ese militar cuenta en su memoria lo que vivió en esas 3 guerras. Y él, cuando tú lees el pasaje de la Guerra de la Araucanía, tú te das cuenta que fue una guerra, hubieron batallas, regimientos, muertos, en fin. Hay mucha crónica militar hoy día que cuenta esa historia, pero que no está en ningún texto escolar. No está en ningún texto escolar. Entonces, yo he llegado al convencimiento de que cuando tú cuentas esto, cuando tú cuentas esta historia que nadie sabe, la gente comienza a entender el porqué. Lo mismo, me imagino, sucede acá en Chiloé. Estuve leyendo en la mañana un poco, acá en la biblioteca abajo, un libro de Curaco de Vélez, que cuenta la historia de Curaco de Vélez. Y uno se maravilla al conocer, no sé, que esto fue territorio español hasta 1826. Fue territorio español de la corona. Que después que anteriormente en los tiempos coloniales hubieron sublevaciones también indígenas. Que después de eso también hubieron procesos también de rebelión en la isla, con lo que fue también lo que hablaban en la mañana del pirata Huilliche, el juicio a los brujos, en fin. Yo digo, ¿cómo alguien pretende entender el sentimiento insular de los huilliches, de los chilotes, y el oponerse al puente u otras medidas, sin conocer esa historia, que explica el sentir también de la gente de un territorio? Bueno, en el caso de los mapuches es lo mismo. El desconocimiento de la historia de lo que nos pasó a los mapuches es lo que explica el porqué la clase política, la clase intelectual chilena, hay excepciones, José es una gran excepción al respecto, la clase empresarial no entiende el problema, no lo entienden, y lo primero que hacen es decir que detrás de esto hay extranjeros, comunistas, maoístas y todos los istas que uno puede encontrar, anarquistas, la FARC, tuvo el discurso de la FARC, la ETA, en fin. Y cuando a mí me ha tocado estar en foros en Santiago con este tema,
Y he tenido sentado al lado, no sé, un dirigente de la UDI, pero de una ignorancia total sobre el tema, total, y te dice, Pedro, pero si la CAM la fundó la FARC. Y yo me pongo a pensar y digo, yo tenía 23 años cuando fundamos la CAM y no andaba ningún colombiano. Es más, la CAM la fundó un pastor evangélico. Era el principal líder que teníamos en ese tiempo. Y el Peñi era un Peñi de comunidad. Hoy día es el momento de la pedagogía. Yo estoy al menos en eso. Yo creo que hoy día es el momento, no digo para todos, pero al menos que yo asumo, es el momento de la pedagogía. De contarle a las nuevas generaciones, contarle esa historia denegada, contarle lo que pasó, para que ellos también comiencen a conocernos, porque tú no puedes apoyar una causa que no conoces. La puedes apoyar por moda, la puedes apoyar porque todos marchan, porque es cool, porque es como algo, como lo que está de moda, pero no vas a lograr captar en profundidad lo que implica esa causa para ti, porque además tú la apoyas desde fuera, desde un otro que va a apoyarte a ti. Y yo digo, no, la causa mapuche no es la causa mapuche. La causa mapuche es cómo construimos un Estado mucho más democrático y mucho más amigable con todos los que vivimos dentro. Yo en un tercer libro que publiqué le llamé Esa Ruca llamada Chile. ¿Y por qué le puse ese nombre? Ruca es la vivienda mapuche, la casa mapuche. Y yo decía, lo que me decía mi abuelo Alberto, Chile es una ruca grande, donde vivimos todos. Eso es Chile, nos explicaba cuando éramos niños. Chile es una ruca grande, y ahí vivimos todos adentro. Pero esta ruca grande es una ruca donde los mapuches no existimos. En la Carta Magna chilena no estamos los mapuches ni ningún pueblo originario. Chile es el único estado latinoamericano que no reconoce pueblos indígenas en su Carta Magna. El otro es Uruguay, pero Uruguay, digamos, ellos tienen más, es mucho más acertado eso, digamos, por lo que sé. Bueno, los charrúas no dicen eso, pero pareciera ser que sí. Chile es el único estado latinoamericano que en su Carta Magna no reconoce la existencia de indígenas. En el principal contrato social que establecemos los ciudadanos con el Estado, los pueblos indígenas no existimos. Entonces yo, y aquí termino, no soy poeta, pero a veces trato de quitarle un poquito de fans a Alicura, chihuahua. Yo siempre digo que Chile para los mapuches es un amor no correspondido. Para mí eso es un amor no correspondido. O sea, nos gustaría que Chile nos quisiera como nosotros queremos a Chile. Y eso Alicura lo dice de una forma mucho más linda. Alicura dice que finalmente la lucha mapuche es una lucha por ternura. Y es verdad. Yo creo que... Gracias.